Me llamo Fátima, tengo 45 años y nací en un barrio conservador de Teherán, Irán, donde cada ventana parece un ojo vigilante y cada calle un eco de rezos que no permiten respirar. Hoy hablo desde la sombra de una protesta clandestina, con el miedo latiendo en mi garganta y la esperanza ardiendo en mis manos. No sé si volveré a casa después de esta noche, pero sé que guardar silencio ya no es una opción. Mi infancia transcurrió en una familia rígida, donde el deber pesaba más que los sueños y la obediencia valía más que la verdad. Éramos 6 hermanos y yo, la única hija mujer. Mi madre me repetía cada día que el honor de un hombre se sostiene en el silencio de una mujer. Mi padre, un comerciante respetado, exigía disciplina y castidad. Yo crecí escuchando esas palabras como cadenas, pero en mi interior siempre hubo un fuego. Desde pequeña descubrí que mi refugio estaba en los libros. En la escuela, las páginas de biología me atrapaban como un mundo prohibido. Recuerdo cuando, con apenas 11 años, vi por primera vez un libro de anatomía en manos de una profesora. Los dibujos de huesos, músculos y órganos parecían un mapa secreto hacia un conocimiento que me llamaba con fuerza. En ese momento supe que quería ser doctora. Quería entender la vida, curar, sanar. Quería tocar la fragilidad humana con mis propias manos y darle alivio. Pero en mi casa, ese deseo era un pecado disfrazado de ambición. Mi padre nunca permitió que yo pensara más allá de ser esposa y madre. Cada vez que yo mencionaba la universidad, él me miraba con el ceño fruncido y decía, ¿de qué sirve que una mujer sepa de huesos y sangre? Lo único que necesitas saber es cómo cuidar la honra de tu esposo. Me obligaron a usar el chador negro desde los 13, mucho antes de entender lo que significaba cubrir mi cuerpo con esa tela pesada que me borraba de los ojos del mundo. En la calle, las patrullas de moralidad observaban cada paso, cada mechón de cabello que se escapaba, cada mirada desviada. Crecí aprendiendo que la represión no siempre tiene forma de golpes, a veces se disfraza de religión, de tradición, de silencio. Hoy tengo 45 años y, si cierro los ojos, siento que sigo siendo aquella niña con el libro de anatomía escondido bajo el colchón, leyendo a escondidas con una linterna pequeña, temiendo que mi padre entrara y me lo arrebatara. Ese libro, que todavía conservo, es el testigo de una vida mutilada. No estudié medicina. No me permitieron. Me casaron con un hombre que jamás me preguntó qué soñaba, solo que cocinaba. El resentimiento se fue acumulando dentro de mí como agua en un pozo cerrado. Por años obedecí, callé, fingí ser la mujer ideal, sumisa, piadosa, invisible. Pero cada vez que tocaba aquel libro escondido, mis manos temblaban. Ese libro era mi secreto, mi pecado, y también mi salvación. Hoy, en medio de esta protesta clandestina, lo llevo conmigo, envuelto en una tela vieja, como si fuera un talismán. Mientras grito entre las demás mujeres, libertad, siento que ese libro me acompaña como un corazón que late por todo lo que me negaron. Sé que mi vida corre peligro. Aquí, bajo este régimen, un mechón de cabello puede ser motivo de cárcel, y una palabra contra el sistema puede costarte la vida. Pero yo ya he muerto muchas veces en silencio. Esta noche, por primera vez, quiero vivir en voz alta. Y si caigo, que caiga con el libro de anatomía apretado contra mi pecho. Crecí en un barrio viejo de Teherán, donde las casas son tan estrechas que los muros parecen escuchar las conversaciones, y donde las mujeres viven bajo la sombra constante de la vigilancia social. Allí, cada gesto estaba marcado por la mirada ajena, por los murmullos de las vecinas, por la sospecha de los hombres que siempre creían tener derecho a dictar nuestras vidas. Mi familia no era rica ni pobre. Éramos de esa clase media que se sostenía entre la religión y el deber, y que creía que su honor dependía del silencio de sus hijas. Mi madre era la encargada de transmitir esas normas, aunque a veces, en lo profundo de sus ojos, yo alcanzaba a ver una tristeza escondida, como si ella misma hubiera querido romper cadenas y nunca lo hubiera logrado. Desde muy pequeña, mi vida estuvo marcada por códigos y restricciones. Tenía que cubrirme con el chador desde la adolescencia, evitar hablar fuerte,
no mirar directamente a los hombres, y jamás, jamás, soñar más allá de los límites del matrimonio. La escuela era un lugar extraño para nosotras. Nos enseñaban lo suficiente para obedecer, pero nunca lo suficiente para pensar con libertad. Recuerdo que en 5º grado, una maestra de ciencias habló apasionadamente sobre el cuerpo humano. Yo la escuchaba con el corazón acelerado, como si cada palabra fuera un secreto que se me revelaba. Ella me prestó un libro de anatomía por unos días, y ese fue el inicio de mi obsesión. Pasaba las noches leyendo, escondida bajo las cobijas, dibujando en hojas viejas las partes del cuerpo que veía. Mi mente volaba más allá de los muros de mi casa, más allá de las calles polvorientas, hacia un futuro donde yo sería doctora. Pero mi familia no veía un sueño, veía un peligro. Mi padre decía que las mujeres que estudiaban demasiado se volvían rebeldes, que nadie las querría como esposas. Mis hermanos se burlaban. ¿Quieres ver hombres desnudos en un hospital? Eso es harem, Fátima. Esa frase me quedó grabada, como un veneno. Para ellos, mi aspiración de estudiar medicina no era un acto de conocimiento, era un acto de deshonra. La primera vez que pedí permiso para seguir estudiando después de la secundaria, mi padre me miró como si hubiera insultado al Corán. Me levantó la voz frente a toda la familia y me dijo: tu deber no está en un hospital, tu deber está en la cocina. El cuerpo de un hombre no es para tus ojos, es para tu esposo. Y cuando te cases, tu esposo decidirá si estudias o no. Hasta entonces, olvida esas ideas. Ese día lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por miedo, sino por impotencia. Sentí que el suelo se abría y me tragaba, que mi vida ya no me pertenecía. Con el tiempo entendí que no era solo mi familia. Era la cultura, el sistema, la sociedad entera que me rodeaba. En mi barrio, las mujeres que se atrevían a cuestionar terminaban siendo señaladas como vergüenza de la familia. Había historias de chicas que intentaron escapar para estudiar o para evitar matrimonios forzados y que nunca volvieron a saberse. Se decía que estaban corregidas o que sus propias familias las repudiaban. Esos rumores nos servían como advertencia. Mira lo que pasa cuando una mujer quiere ser más de lo permitido. La represión era tan grande que incluso los pequeños gestos eran peligrosos. Si en la calle se me escapaba un mechón de cabello, una mujer de la policía de la moral podía detenerme, humillarme, obligarme a firmar un documento de arrepentimiento. Vivíamos con miedo constante, miedo a los castigos, miedo a la vergüenza, miedo a nuestros propios padres. Mi madre, aunque nunca se atrevió a enfrentarse a mi padre, me dejó una frase que todavía resuena en mi cabeza. Una noche, mientras yo lloraba en silencio por no poder seguir estudiando, ella se acercó, me acarició el cabello y me dijo: hija, yo también soñé con ser maestra. Mi padre no me dejó. Ahora tu padre no te deja a ti. Perdóname. Sus palabras fueron un puñal. Comprendí que yo no era la primera ni la última, que había una cadena de mujeres truncadas, una tras otra, generación tras generación, resignadas a cargar con sueños rotos. Y sin embargo, dentro de esa oscuridad, yo guardaba una pequeña luz. El libro de anatomía que conseguí gracias a una profesora fue mi tesoro escondido. Lo ocultaba bajo el colchón, lo envolvía en telas para que no se arruinara, y cada tanto, en las noches silenciosas, lo abría con manos temblorosas. Allí, entre dibujos de huesos y órganos, yo encontraba mi libertad. Ese libro me hablaba en un lenguaje que nadie podía prohibirme, el lenguaje del conocimiento, de la vida, de lo que yo sabía que era mi verdadero destino. Pero a medida que pasaban los años, el peso de las expectativas familiares crecía. A los 17 años, mis padres decidieron que debía casarme. No me preguntaron si quería. No me preguntaron qué sentía. Solo anunciaron la decisión como si mi vida fuera una propiedad a entregar. Mi sueño de estudiar se rompió en 1000 pedazos. El libro quedó como un recuerdo de lo que nunca sería. La sumisión se convirtió en mi rutina, pero el resentimiento siguió vivo dentro de mí, escondido en lo más profundo, como un animal que espera el momento para rugir.
A los 17 me desperté sabiendo que ese día me arrebatarían el futuro. Lo supe por el olor. Mi padre quemaba algo en el patio, y en nuestra casa el fuego siempre traía sentencias. Me asomé por la ventana y vi las hojas del formulario del concurso, el examen de ingreso a la universidad, retorcerse como alas negras. Había conseguido ese papel a escondidas, vendiendo en secreto un pañuelo de seda que me regaló mi tía. Quería registrarme para medicina. Quería, al menos, pelear. Y allí estaba mi padre, con la calma cruel de quien cree obedecer a Dios, viendo arder mi deseo. No serás la vergüenza de esta familia, dijo sin mirarme. Lo que una mujer estudia, lo repite un barrio entero. No lloré frente a él. Lo hice después, con el libro de anatomía abierto sobre las rodillas, en mi cuarto, bajo el chasquido intermitente de una bombilla vieja. Apoyé la frente sobre un dibujo del corazón, como si pudiera traspasar el papel y entrar a refugiarme en una aurícula limpia, lejos del grito de los hombres. Mi madre entró sin hacer ruido. Me secó las lágrimas con el borde del chador. Fátima, susurró, hay cosas que no dependen de nosotras. Pero soñar depende de mí, le respondí. ¿A eso también debo renunciar? No contestó. Alzó la vista hacia el techo, como si allí estuviera escrita una respuesta. Luego cerró el libro con cuidado, como si fuera un niño dormido, y me lo devolvió. 2 semanas después me anunciaron mi matrimonio. No hubo preguntas, hubo fecha. La noche anterior a la boda, conté mis secretos. Un lápiz, un cuaderno con notas de anatomía, y el libro envuelto en una tela azul que olía a lavanda y miedo. Lo escondí bajo el colchón, en la madera que chirriaba. Mi esposo, cuando lo conocí, no me miró a los ojos. Miró mis manos. Las manos dicen si una mujer trabaja, dijo. No le importó preguntar si esas manos querían sostener un bisturí. Esa primera semana escuché su música. El golpe seco de la puerta al llegar, el ruido del cinturón al ceñirse, el silencio tenso entre palabra y palabra. Cuando un día me vio con un cuaderno, se rió. ¿Para qué estudias? Preguntó. Los libros no te harán pan. Desde entonces comencé a leer por las noches, con la linterna escondida en la almohada. Aprendí a pasar de páginas sin hacer ruido, a sostener el libro con la respiración detenida. Estudiaba huesos como quien memoriza un mapa de fuga. El húmero, el radio, la cúbito. Los repetía en voz apenas audible, como si fueran nombres de amigas desaparecidas. Me temblaban los dedos de un miedo que no era solo miedo, era rabia. La primera escena que partió mi vida ocurrió un verano, cuando el hijo de la vecina, un niño de 8 años, se cayó sobre un vidrio roto en la calle. Gritaron, corrimos. Sangraba tanto que el mundo parecía inclinarse hacia él. Nadie sabía qué hacer, todos gritaban. Yo arranqué mi pañuelo, hice presión sobre la herida, pedí agua hervida, pedí una aguja, pedí hilo. Mi voz salió sin permiso, firme. Una de las mujeres me trajo una toalla limpia, otra temblaba. Tráiganlo acostado, más alto el brazo, dije. Hay que detener la hemorragia. El niño dejó de llorar cuando sintió el paño frío. El corte era profundo, pero limpio. Apreté, conté, respiré como había leído, mantuve presión. Un hombre corrió a buscar un coche para llevarlo al hospital. La madre, entre sollozos, me besó la frente. Doctora, que Dios la bendiga. Doctora. La palabra me atravesó y me dejó flotando. Entonces sentí la sombra de mi esposo a mi espalda. ¿Doctora? Escupió. ¿Desde cuándo tocas a hombres que no son de tu familia? Me tiró del brazo. Las mujeres se apartaron. Me gritó en medio de la calle. Basta de exhibirte. ¿Quieres que piensen que eres? No terminó la frase, pero la mancha quedó flotando. Quise explicarle, quise decirle que había salvado un brazo, tal vez un sueño de fútbol de ese niño. No escuchó. Su mano me apretó tan fuerte que las uñas dejaron marcas. Esa noche, me prohibió salir sola. Y si te veo con un libro, te lo quemo, dijo. Guardé el libro todavía más hondo. Aprendí a esconder saberes. Yo, que quería entender la vida para aliviarla, tuve que empezar a mentirle a la vida. Cuando quedé embarazada, sentí el cuerpo como una casa recién pintada por dentro.
Me cuidé con la devoción de una catequista del cuerpo. No porque alguien me lo dijera, sino porque lo había leído en aquel libro. Alimentación, reposo, señales de alerta. Soñaba con una pequeña que yo llamaría Leila, a quien le leería mapas del esqueleto como si fueran cuentos. Pero la quinta luna fue amarga. Comencé a sangrar un poco. Le dije a mi esposo: debemos ir al hospital. No seas exagerada. No es exageración, dije. Es hemorragia. Esperamos. A medianoche los calambres eran olas negras. Me doblé sobre la alfombra, mordiendo el borde del chador. Su orgullo era más alto que mi dolor. A las 3, cuando por fin aceptó llevarme, la sangre ya había dicho su sentencia. En el hospital me miraron con una mezcla de pena y prisa. Llegaste tarde, dijo una enfermera. Lo siento. Llegaste tarde. 2 palabras como una piedra. Llegaste tarde, como si la culpa tuviera mi nombre y no el de un sistema que nos regula el cuerpo como si fuera una calle con toque de queda. Volví a casa con un vacío en el vientre y una certeza nueva. No volvería a obedecer sin pensar. Esa noche recuperé el libro, lo abracé, y le prometí en voz alta: no te soltaré. Y no lo solté. Lo envolví en una tela aún más vieja y lo guardé detrás del falso fondo de una caja de harina en la alacena. Ningún hombre busca sueños entre la harina. Meses después, en el bus, me detuvo una mujer de la policía de la moral porque se me asomó un mechón. Me empujó a una furgoneta con otras chicas. En la comisaría, me obligaron a firmar un papel de arrepentimiento. Una mujer me señaló con una vara de plástico. Tú no sabes lo que es el honor, me dijo. El honor se aprende con golpes. Pensé en mis hermanas no nacidas, en mi hija que no llegó, en mí. Firmé para salir. Salí con las manos heladas y la rabia caliente. Mi esposo comenzó a vigilar mis horas. Si tardaba en el mercado, preguntaba a quien había visto. Si hablaba con la vecina, quería saber de qué. Yo me convertí en una sombra que caminaba con precisión de reloj. Pero por la noche, cuando la casa dormía, copiaba a mano páginas del libro, por si un día me lo quitaban, para que quedara una huella, una semilla en papel. Dibujé músculos como si fueran ríos del mapa de mi país, rotulé nervios como calles secretas y arterias como caminos de fuga. A los 22, encontré un pequeño círculo de mujeres que se reunían para leer. No leían medicina, leían poemas. Pero yo llevaba mi libro de anatomía igual, oculto bajo el chador, como un rezo personal. Una noche, una de ellas trajo a su hermana adolescente con tos y fiebre. Había sido golpeada por su padre por mirar de más a un vecino. Tenía el labio partido y los ojos con sombras violetas. No podemos ir al hospital, dijo, nos preguntarían. No soy doctora, pensé, pero soy humana. Limpié su herida, le expliqué cómo respirar, cómo poner paños fríos, cómo vigilar la fiebre. Lloramos en silencio. Me sentí culpable por saber y no poder ejercer. Me sentí culpable por vivir en un lugar donde curar se vuelve delito si eres mujer. La segunda escena que me partió ocurrió en invierno. Encontré en el fondo de un cajón un volante con información para programas de enfermería. No era medicina, pero era una puerta. Me temblaron las manos. Fui a la entrevista con la excusa de visitar a mi prima. Llevaba el libro conmigo, por si el coraje se me escapaba, a veces sentir su peso me daba valor. En la oficina, una mujer con ojos amables me escuchó. Eres mayor que las otras postulantes, dijo, pero se nota que tienes hambre de aprender. Me dieron una fecha para una prueba de admisión. Volví a casa con la alegría escondida, latiendo en los tobillos. Esa tarde, mi esposo revisó mi bolso, ya lo hacía como quien cuenta monedas, y encontró el papel de la cita. ¿Qué es esto?, preguntó, afilando la voz. Una oportunidad, dije, y me odié por sonar suplicante. Se rió. Tu lugar es aquí. ¿O crees que irás a ver hombres en cama y volverás pura? No se trata de eso, dije. Se trata de servir. Sirve a tu casa, concluyó. Y rasgó el papel en pedazos minúsculos. Esa noche pensé en dejarlo. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía red. Tenía un libro de anatomía y un cuerpo con cicatrices invisibles. Pensé en mi madre. Pensé en la vecina.
Pensé en las niñas del barrio, que jugaban a saltar la cuerda con el chador agarrado, para que no se les cayera. Recordé la furgoneta de la policía moral. Recordé al niño de la herida. Algo cursó por mi espalda, como un rayo que enciende. Decidí que, si no podía estudiar hacia afuera, estudiaría hacia adentro. Empecé a enseñar en secreto, 2 vecinas, luego 3, luego 4. Les mostraba lo que sabía de primeros auxilios, de higiene, de ciclos, de autoconocimiento del cuerpo. El cuerpo no es una vergüenza, les decía. Es una casa. Un día, durante una de esas reuniones clandestinas, escuchamos golpes en la puerta. Los golpes del Estado suenan distintos, como si conocieran la madera. Escondimos el libro dentro de una olla. Entraron 2 hombres y una mujer, inspeccionaron la sala, levantaron los cojines, miraron los rostros uno por uno. ¿Qué se enseña aquí? Poemas, dije, mostrando un cuaderno de versos viejos. La mujer me sostuvo la mirada unos segundos prolongados, como si me conociera de otro tiempo, como si también guardara un secreto en la alacena de su casa. Tengan cuidado, dijo al irse, sin mirarnos. Seguimos reuniéndonos, con más miedo pero también con más fe. Empezaron a circular rumores de chicas desaparecidas por hablar demasiado, por vestir mal, por tener el libro equivocado en la mano equivocada. Una tarde, el mercado se llenó de gritos. Habían detenido a una estudiante universitaria por llevar el velo flojo. La empujaron en una camioneta. La gente miró sin mirar. Esa noche recé como no había rezado en años, no pidiendo algo, sino prometiendo. Prometí que si volvía a tocar una oportunidad, no la dejaría ir. A los 32 tuve otro embarazo. Esta vez me planté. Si sangro, vamos al hospital, dije. Si hay fiebre, vamos al hospital. No hubo sangrado. Hubo una hija. La llamé Leila, como había soñado. Cuando la sostuve, su espalda era un arco suave. Pensé, te prometo que verás libros antes que cadenas. Mi esposo cambió por unos meses, como a veces cambian los tiranos cuando nacen príncipes. Pero no cambian de verdad. Volvió el control. Cuando Leila crezca, la casaremos con un buen hombre, dijo una tarde. Cuando Leila crezca, decidirá, respondí, y supe que esa fue la primera vez que me escuchó decir una palabra prohibida en nuestra casa. Una tarde de otoño, Leila se atragantó con una semilla de granada. Los segundos fueron cuchillos. La vi ponerse morada. Mi esposo gritó sin saber. Yo reaccioné. Recordé los dibujos del libro, la tráquea, el aire. Me coloqué detrás de ella, apreté, empujé, maniobra que había leído decenas de veces. La semilla saltó. Lloramos las 2 abrazadas. ¿De dónde aprendiste eso?, preguntó él, pálido. De un libro, dije, segura. Me miró con la furia de quien descubre que ha perdido territorio. Desde ese día empezó a registrar la casa de manera más agresiva. Cambié el escondite del libro a un hueco en la pared, detrás de un retrato antiguo de mis abuelos. Me volví experta en falsos fondos. No era la vida que soñé, pero era la vida que me permitía sostener un sueño. La tercera escena que me quebró fue una madrugada de sirenas. Habían allanado la casa de una chica del barrio por participar en una reunión de lectura. La sacaron en pijama, con el cabello descubierto. Su madre se desmayó en la puerta. Nadie salió a defender, solo a mirar. En mi estómago se formó un nudo que no se deshizo en días. Me quedé sin voz. Mi esposo lo notó, y lo interpretó como un triunfo. Al fin entendiste, dijo. El mundo es como es. No, pensé. El mundo es como nos atrevemos a nombrarlo. Esa noche, cuando él durmió, encendí la linterna, abrí el libro por una página donde se veía el sistema nervioso, un bosque de hilos brillantes. Imaginé que cada mujer de mi barrio era una neurona, y que si nos conectábamos, el impulso eléctrico de una podría mover el cuerpo entero. Escribí una lista de nombres, vecinas, primas, amigas de amigas. Al lado de cada nombre, una palabra, confianza, miedo, cómo acercarme. Al final de la lista, me apunté a mí misma, Fátima, recordar que no está sola. Empecé a empujar límites pequeños, salir sin avisar 10 minutos, luego 20, responder un no a tiempo,
mirar a mi esposo a los ojos cuando me preguntaba algo. No sonreír sin motivo. Un día, cuando me exigió que dejara de reunirme con las vecinas, le dije, no dejaré de enseñarles a curar heridas. Se rió con esa risa que suena a candado. ¿Enseñar? ¿Y quién te enseñó a ti? La vida, contesté. ¿Y los libros? Los libros son del Estado, dijo. ¿Como tú? No, pensé. Yo no soy del Estado. Yo soy de mi cuerpo. Y mi cuerpo me late para andar. Empecé a caminar más despacio por las calles, como si cada paso fuera una afirmación. Compré sin permiso un cuaderno de tapas duras y escribí en la primera página, Anatomía de mi libertad. Allí copié conceptos del libro, pero también sensaciones, cómo se contrae el estómago cuando miento, cómo se abren los pulmones cuando digo la verdad a media, cómo se me eriza la piel cuando una mujer grita basta. Ese cuaderno, más que el libro, se convirtió en mi manual. Y llegó el día en que la ciudad cambió de aire. No fue una fecha oficial, fue un rumor constante que empezó en los muros, frases pintadas de madrugada, papelitos con consignas que aparecían en los postes, canciones susurradas en las colas del pan. Empecé a asistir a reuniones clandestinas donde mujeres y hombres hablábamos de derechos. Me temblaban las piernas, pero iba. Llevaba el libro de anatomía siempre, apretado contra el pecho. Sentía que si me lo quitaban, me arrancarían el centro. En una de esas noches, un chico joven con manos temblorosas me pasó un micrófono en un sótano húmedo. ¿Quieres decir algo?, preguntó. Me aclaré la garganta. No soy doctora, dije, pero he hecho de doctora cuando el miedo estaba más ocupado que la ambulancia. He curado lo que pude, con lo que pude. Y aprendí algo que no está en mi libro. La herida más profunda es la que nos hace creer que no valemos. Alguien aplaudió. Alguien lloró. Yo también, por dentro. Salí con la cara ardiendo de vergüenza y orgullo, como si me hubieran expuesto a la intemperie. Una semana después, mi esposo encontró el hueco en la pared. No halló el libro, lo había movido esa mañana a la caja de la harina, pero encontró hojas sueltas con dibujos de órganos. ¿Esto qué es?, rugió. Partes de mí, dije. Me golpeó la mesa con el puño. La madera crujió. Si sigues con estas tonterías, te vas. Si me voy, me llevo a Leila, respondí, bajito. No respondió. Por primera vez lo vi dudar. Tal vez no era amor, tal vez era miedo al que dirán, tal vez era puro control. Pero vi la grieta. Y supe que por las grietas entra la luz. Desde entonces, el libro no volvió al hueco ni a la caja. Empecé a llevarlo conmigo, envuelto en la tela azul, dentro del chador, pegado al corazón. Era mi amuleto y mi declaración de guerra silenciosa. Si el régimen me obligaba a esconder mi cabello, yo exhibiría mi hambre de saber, aunque fuera por dentro. Una tarde, Leila me pidió que le contara un cuento. Cuéntame algo que nadie cuente, dijo. Le hablé del esternón como una puerta, de las costillas como barandas, de los pulmones como dos cometas que suben cuando reímos. Ella me miró con los ojos más brillantes que la lámpara. ¿Quién te enseñó? Un libro, dije. Y el dolor, sí. Porque cada página que leía tenía un costo, una discusión, una mirada, un silencio que duraba días. Pero también valía como oxígeno. Empecé a soñar otra vez, no con una bata y un hospital, sino con mujeres que saben respirar, que saben curarse, que saben decir. Empecé a escribir cartas que no envié, a la niña que fui, a la madre que no pudo, a la hija que ojalá pueda. Las guardé dentro del libro, entre los músculos y los nervios, para que mis palabras se quedaran ancladas a algo más fuerte que yo. El conflicto no era solo con mi familia. Era con una ciudad que me hablaba por altavoces, con una ley que me tomaba medidas como si fuera un vestido. Era con una costumbre que me pedía nacer, parir y callar. Yo había elegido nacer y parir, pero ya no quería callar. Y supe, con una claridad que cortaba, que el precio podía ser mi vida. La última escena antes de esta noche de protesta fue en la cocina. Estaba amasando pan cuando escuché la radio. Anunciaban la muerte de una joven detenida por la policía moral. Supe que el dolor iba a convertirse en otra cosa, en un río. Apagué la radio, me limpié las manos, fui a la alacena,
Saqué el libro. Le pasé la mano a la tapa como si fuera una frente con fiebre. Decidí. Fui a mi cuarto, escribí en un papel: si no regreso, no vendan este libro. Léanlo. Es mi voz. Lo metí entre las páginas del corazón. Me puse el chador. Miré a Leila dormida. Le besé la frente. Volveré diferente, le susurré. O no volveré. Pero volverás tú, algún día, a un lugar donde puedas estudiar sin pedir perdón. Salí a la calle con el libro pegado al pecho. La ciudad olía a pólvora y a pan, a miedo y a nombres. Y entendí que el conflicto principal de mi vida, la prohibición de estudiar, me había enseñado algo que ningún título garantiza: la anatomía del coraje. Cada golpe, cada papel quemado, cada silencio obligado había dibujado en mí músculos que no se ven, pero que sostienen: el músculo de resistir, el de nombrar, el de cuidar en secreto, el de levantarse. Y aquí estoy, madura a los 45, en el borde de la clandestinidad, con las manos que un día alguien dijo que solo servían para amasar pan, sosteniendo un libro que me enseñó a imaginar otro destino. Sé que si me detienen dirán que soy una mujer que desobedece. Y será verdad. Desobedecí el mandato de apagarme. Desobedecí el mandato de no saber. Desobedecí el mandato de no tocar lo herido. Y hoy, con miles, desobedezco el mandato de callar. Mi conflicto no terminó, cambió de forma. Ya no es un cuarto oscuro donde lloro, es una calle donde camino. Ya no es un papel quemado, es una consigna que escribimos en muros y en cuerpos. Ya no es solo un libro escondido, es un estandarte invisible que aprieto contra mi pecho mientras el aire se llena de gritos: libertad. Y aunque tiemblo, sé que tiembla también el miedo de los que nos quieren sin palabras. Si esta noche me toca caer, no será por buscar un hombre que me salve. Será por sostener un libro que me dijo que la vida está hecha de órganos que trabajan juntos. Como nosotras. Como esta ciudad cuando por fin respira. Y ese, aunque ellos no lo entiendan, es el conflicto que me convirtió en lo que soy, una mujer que aprendió la fisiología de su propia rebeldía. La vida entera me enseñó a callar, pero hubo pequeños destellos que me recordaron que el silencio no es lo mismo que la sumisión. Durante años fui como una semilla enterrada bajo piedras, invisible, comprimida, casi muerta. Pero incluso bajo la tierra, una semilla sueña con la luz. Mi despertar no llegó de golpe. Fue un goteo lento, como la lluvia que cala la roca. A veces empezó con un gesto mínimo, otras con una desgracia que me sacudió. El primero de esos momentos ocurrió con mi hija, Leila. Tenía apenas 5 años cuando me preguntó: «Mamá, ¿por qué debo cubrirme la cabeza si todavía soy niña?». La miré y vi en ella mi reflejo, la misma pregunta que yo había enterrado en mi infancia y que nunca me atreví a formular en voz alta. Sentí una punzada de miedo, porque sabía que esa inocente curiosidad podría convertirse, con el tiempo, en motivo de castigo. Me acerqué, le acaricié el cabello y respondí con algo que jamás había dicho en mi casa. Porque hay quienes temen a nuestra libertad. Pero tú, hija, nunca dejes de hacer preguntas. Ese día comprendí que mi resistencia empezaba en lo íntimo, en no transmitirle la obediencia ciega que yo recibí como herencia envenenada. Otro momento llegó en la vecindad. Una noche, mientras las demás mujeres bordaban o cocinaban juntas, una vecina anciana me tomó la mano y me dijo al oído: «Tú tienes ojos de doctora, Fátima. No de esclava». Fue la primera vez que alguien me nombraba con lo que yo siempre había soñado ser. Esa frase se convirtió en mi abrigo secreto. Cada vez que la rutina me aplastaba, repetía en silencio: «Tengo ojos de doctora. No de esclava». Mi despertar también se alimentó de pequeños actos de rebeldía. Había días en los que me atrevía a caminar por el mercado con un mechón de cabello fuera del velo. Era un gesto mínimo, pero para mí equivalía a gritar en medio de la calle. Sentía la mirada de la policía de la moral clavada en mi nuca, pero también sentía una corriente de poder recorriéndome la piel. Era como recordarme a mí misma que mi cuerpo me pertenece, aunque el mundo insista en lo contrario. Hubo un momento especialmente luminoso, cuando Leila cayó enferma con fiebre y tos. En medio de la desesperación, abrí mi libro de anatomía y busqué explicaciones, remedios básicos, cuidados esenciales. No era médico oficial, pero el libro me dio la serenidad de actuar con conocimiento.
Le preparé compresas, le ayudé a respirar mejor, vigilé cada signo. Cuando vi que la fiebre bajaba y mi hija sonrió débil pero viva, entendí que mi saber, aunque incompleto, tenía valor real. Ese día me reconcilié con mi libro. No era solo un símbolo de lo que me negaron, era también una herramienta con la que podía proteger a quienes amaba. Mis noches clandestinas con otras mujeres fueron otro despertar. En esos encuentros, a veces leíamos poemas de Farooq Farrokhzad, otras hablábamos de recetas, pero en realidad nos buscábamos para respirar libertad aunque fuera por un par de horas. Yo empecé a enseñarles lo poco que sabía de primeros auxilios. Ellas me escuchaban como si cada palabra fuera oro, y yo me sentía, por primera vez, útil, digna, viva. Una vez, una de ellas me dijo: si alguna vez cambian las cosas, tú serás nuestra doctora. Me eché a reír, pero esa risa llevaba escondida una semilla de verdad. También hubo instantes secretos de esperanza. Recuerdo una noche en la que Leila dormía y yo, agotada, me asomé a la azotea de la casa. El aire estaba frío, el cielo despejado. Desde allí escuché, a lo lejos, voces de jóvenes que gritaban Asadi, libertad. No eran más de 10 voces, pero sonaban como un rugido. Me quedé inmóvil, con lágrimas en los ojos, y entendí que no estaba sola. Ese fue uno de los momentos más poderosos de mi vida, saber que mi rabia era compartida. El despertar también vino con la escritura. Comencé a llenar cuadernos con reflexiones, dibujos del cuerpo humano, frases de aliento para mí misma y para las mujeres que me rodeaban. Escribía cosas como: la herida no me define la cicatriz que queda después. El cuerpo obedece a la mente, pero la mente necesita libertad para curarse. Esos cuadernos se convirtieron en mi forma de resistir. Aunque los quemaran, aunque los confiscaran, mientras escribiera sentiría que seguía siendo mía. Otro rayo de luz vino de un lugar inesperado, una joven universitaria que conocí en el mercado. Ella compraba pan y, mientras me sonreía, se le escapó un cuaderno entre los brazos. Lo recogí y vi que estaba lleno de apuntes de medicina. Nos miramos en silencio. Ella no dijo nada, yo tampoco. Pero esa mirada fue un pacto secreto. Supe que alguien estaba logrando lo que a mí me habían prohibido, y en lugar de sentir envidia, sentí una llama de orgullo. Era como si, de algún modo, mi sueño no había muerto, se estaba cumpliendo en otra. Con el tiempo, mi despertar se volvió irrevocable. Dejé de temer tanto a la pérdida de mi reputación, porque comprendí que la reputación es una jaula inventada por quienes nos quieren dóciles. Empecé a valorar más el riesgo que el encierro. Empecé a hablar bajito pero con firmeza frente a mi esposo, a mis hermanos, incluso a mi padre. Ellos no lo entendieron, pero yo sí. Cada palabra pronunciada era un ladrillo retirado del muro que me rodeaba. La culminación de mi despertar ocurrió una noche cuando participé por primera vez en una protesta clandestina. Sentí el temblor en las piernas, la garganta seca, el miedo en cada poro. Pero también sentí algo que nunca había experimentado, la certeza de estar en el lugar correcto, con la gente correcta, gritando las palabras correctas. Cuando miles de voces se unieron y escuché mujer, vida, libertad, se me erizó la piel. Era como si mi libro, mis noches de llanto, mis años de sumisión, todo me hubiera conducido hasta ese instante. Ese fue el momento en que entendí que mi vida rota podía transformarse en luz para otras. Que mi libro de anatomía, aunque incompleto, no solo me había enseñado sobre huesos y órganos, sino sobre la fuerza de mantener vivo un sueño a pesar de todo. Porque a veces la resistencia no empieza con gritos ni pancartas. Empieza con una niña escondiendo un libro bajo su colchón. Empieza con una madre que le susurra a su hija que nunca deje de preguntar. Empieza con un mechón de cabello que se niega a ocultarse. Y en esos pequeños gestos, descubrí mi despertar, la convicción de que no pueden matar lo que llevamos dentro, aunque intenten encadenar lo que está fuera. La noche en que decidí unirme a la protesta clandestina, el aire en Teherán estaba cargado de electricidad, como si hasta los muros temblaran con nosotras. Había escuchado rumores de redadas, de jóvenes detenidos, de mujeres arrastradas por la policía, pero también había visto, y sentido, como la ciudad se encendía con el murmullo de un pueblo harto.
Salí de casa con el libro de anatomía escondido bajo el chador, apretado contra mi pecho. No era un simple objeto. Era mi bandera invisible, mi compañero de batalla. Lo envolví en la misma tela azul en la que lo guardaba desde mi juventud. Antes de salir, me detuve frente a Leila, que dormía plácida, con el cabello suelto sobre la almohada. La besé en la frente y le susurré: si no regreso, recuerda que tu vida no tiene que ser como la mía. Caminé rápido por calles oscuras, siguiendo a otras mujeres que también se dirigían al punto de encuentro. Ninguna hablaba, pero todas teníamos el mismo brillo en los ojos, una mezcla de miedo y furia. Cuando llegamos a la plaza, ya éramos cientos. Luego miles. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, todos apretados, todos respirando el mismo coraje. Alguien gritó primero: mujer, vida, libertad. Y el eco se multiplicó, como un rugido que nació en las entrañas de la ciudad. Sentí que mi corazón se desbordaba. Durante años había soñado con ser doctora para entender el cuerpo humano, y esa noche comprendí algo distinto. El cuerpo social también sangra, también se asfixia, también necesita curarse. Y nosotras éramos las manos que podían detener la hemorragia. Las antorchas improvisadas iluminaban los rostros. Vi lágrimas, vi sonrisas tensas, vi manos temblando levantadas en puños. Por primera vez en mi vida, no me sentí sola. Pero la euforia duró poco. De pronto, los gritos cambiaron de tono. Sirenas, pasos apresurados, humo. La policía antidisturbios llegó con escudos, palos y gases lacrimógenos. El aire se volvió espeso, ardiente en la garganta. La gente corrió, algunos cayeron, otros intentaban levantar pancartas entre el humo. Yo me quedé inmóvil unos segundos, apretando mi libro. Era como si todo mi pasado me hubiera llevado a ese instante. La niña que escondía páginas bajo la cama, la joven que perdió un hijo por negligencia, la madre que juró no repetir la historia. Un policía avanzó hacia mí con la vara levantada. Podía sentir el golpe antes de recibirlo. Cerré los ojos, levanté el libro contra mi pecho y grité: este es mi cuerpo, este es mi derecho. El golpe no llegó de inmediato. Escuché voces, empujones, confusión. Cuando abrí los ojos, vi que una joven se había interpuesto entre el policía y yo. La reconocí, era la universitaria del mercado, la de los cuadernos de medicina. Nos miramos con una complicidad feroz, como si el destino hubiera tejido nuestras historias. La policía cargó contra nosotras. Nos empujaron, nos arrastraron. Sentí el suelo duro en mis rodillas, las manos que intentaban arrebatarme el libro. Lo sujeté con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la tela. Un hombre gritó: quítenle eso, es propaganda. Quise reír en medio del dolor. Un libro de anatomía, propaganda. Que ciegos podían estar para confundir órganos y huesos con una amenaza. Pero en el fondo, tenían razón. Ese libro era mi forma de resistir, de negarme a ser borrada. Me golpearon. Sentí la espalda arder. Caí al suelo, pero aún abrazaba el libro. Una voz dentro de mí susurraba: si te lo quitan, no te quitan el conocimiento. No te quitan la rabia. No te quitan lo que ya despertó. Alguien me levantó del suelo. Eran dos mujeres. Me arrastraron entre la multitud hacia un callejón estrecho, mientras los gases llenaban el aire. Tosíamos, llorábamos, pero seguíamos avanzando. Una de ellas me dijo: corre, Fátima. Llévate tu libro. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor. Llegué a casa de madrugada, cubierta de polvo y lágrimas. Entré en silencio, escondí el libro bajo mi colchón como hacía de niña, y me dejé caer en el suelo. Esa noche comprendí que mi acto final de desafío no fue solo gritar en la protesta. Fue resistir el intento de arrebatarme lo que siempre quisieron destruir: mis sueños, mi voz, mi derecho a existir. Al día siguiente, el barrio estaba lleno de rumores: detenidos, desaparecidos, heridos. Yo seguía temblando, pero no me arrepentía. Sabía que había cruzado una línea invisible, que ya no podía volver a ser la mujer sumisa que una vez fui. Y aunque mi cuerpo estaba adolorido, dentro de mí sentí algo que jamás había sentido: una victoria íntima.
Porque no importa cuánto intenten aplastarnos, siempre habrá un libro escondido, una hija que hace preguntas, una mujer que se interpone en un golpe. Siempre habrá un grito que resuene más fuerte que el silencio. Hoy hablo con el rostro cubierto por la sombra de una protesta, con la voz quebrada por años de silencio, y con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Tengo 45 años, y aunque el mundo me mira como una mujer rota por no haber cumplido lo que la sociedad esperaba de mí, yo sé que dentro de mí queda algo que no pudieron aplastar, mi dignidad. No estudié medicina como soñaba. No me dejaron. Me arrancaron las aulas, me negaron los laboratorios, me prohibieron los libros. Y sin embargo, aquí estoy, con un libro de anatomía todavía en mis manos, convertido en un símbolo de lo que soy. Ese objeto que durante décadas oculté en colchones, ollas y muros falsos, es hoy mi estandarte. No lo logré abrir en una universidad, pero lo abrí en los rincones de mi vida, en los cuerpos heridos de mis vecinas, en la fiebre de mi hija, en la sangre de un niño. Ese libro me enseñó que el conocimiento siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. He pensado mucho en lo que significa ser mujer en este país. Nos dicen que somos custodia del honor, que nacimos para obedecer, que nuestra voz es peligrosa si se escucha. Nos cubren como si nuestro cabello fuera dinamita, nos casan como si fuéramos propiedad, nos callan como si fuéramos un delito. Pero yo aprendí que la opresión no logra apagar del todo lo que arde en el interior. Puede retrasarlo, puede mutilarlo, puede esconderlo bajo capas de miedo, pero nunca matarlo. Lo más doloroso fue ver cómo las mismas mujeres que me precedieron, mi madre, mis tías, mis vecinas, fueron enterrando sus sueños con resignación. Mi madre me lo dijo en una sola frase: yo también quise estudiar, pero no me dejaron. Esa confesión fue como una herida heredada. Y por años pensé que yo estaba condenada a repetir su historia. Pero ahora sé que, aunque no pude escapar por completo, me rebelé de la única forma que supe, resistiendo en lo secreto, transmitiendo mi rabia y mi deseo de libertad a mi hija. Sé que muchos piensan que mis pequeños gestos no cambiaron nada. Pero yo creo que sí. Cada vez que una mujer en mi barrio aprendió a vendar una herida porque yo se lo enseñé, cada vez que una vecina se atrevió a hablar sin bajar la cabeza, cada vez que Leila me preguntó por qué, y yo no la mandé callar, ahí hubo una grieta en el muro. Y las grietas, aunque pequeñas, son la promesa de un derrumbe. No sé qué pasará conmigo después de esta protesta. Puede que me detengan, puede que me castiguen, puede incluso que me silencien para siempre. Pero ya no importa. Lo importante es que mi voz se dijo en público, que mi cuerpo estuvo en la calle, que mi libro fue levantado como un escudo frente a quienes quisieron borrarnos. Si me preguntan qué aprendí de esta vida de renuncias, diré esto. Aprendí que la verdadera enfermedad de una sociedad no está en la sangre ni en los huesos, sino en el miedo impuesto a las mujeres. Y aprendí que la verdadera cura no está en una sala de operaciones, sino en la valentía de gritar juntas. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si mi padre me hubiera dejado estudiar? Si hubiera llevado mi bata blanca y hubiera caminado por pasillos de hospital, quizás ahora sería una doctora reconocida, con diplomas en la pared y pacientes agradecidos. Pero esa Fátima no existe. En cambio, aquí estoy yo, una mujer golpeada, frustrada, pero insumisa. Una mujer que aprendió que hasta el sueño robado puede transformarse en arma. Y entonces me digo, tal vez no soy doctora de cuerpos, pero soy doctora de resistencia. He suturado con palabras, he curado con abrazos, he diagnosticado con intuición. He aprendido que la libertad, como el cuerpo humano, necesita de cada órgano para sobrevivir, de los ojos que miran con dignidad, de la voz que grita, de los pies que marchan, de las manos que protegen. Hoy, si esta es mi última noche, quiero dejar un mensaje a todas las mujeres que escuchan mi voz. No guarden su libro bajo el colchón para siempre. Sáquenlo, léanlo, compártanlo. Puede ser un libro real, un sueño, una pasión, una rabia. Lo que sea. Pero no lo entierren. Porque cada sueño enterrado es un ladrillo más en la cárcel de nuestras hijas. Y a mi hija, Leila, le digo, no repitas mi camino de silencio. Haz ruido. Hazlo aunque tiemble tu voz. Hazlo aunque te cierren las puertas. Hazlo porque no naciste para obedecer, naciste para vivir.
Si mañana mi nombre desaparece de las calles de Teherán, que quede claro esto. No fui una mujer sumisa. Fui una mujer que desafió con lo único que tuvo. Un libro escondido, una hija por la que luchar, y una voz que se negó a callar. Y si me llevan, si me borran, si me callan, que mis últimas palabras resuenen como un eco imposible de apagar. Pueden romper mi cuerpo, pero no mi sueño. Y mi sueño es libertad.